Bueno, listo. Entonces aquí ya empezamos a grabar para quienes no pudieron pues estar aquí para poderles compartir la grabación. Entonces, bueno, en este marco metodológico, nosotros debemos, voy a compartir igual que anteayer, un PowerPoint para que vayamos realizando allí los apuntes. Listo. Entonces, en este marco metodológico, a nosotros nos preguntan algunos puntos muy específicos, ¿cierto? Que son el enfoque de la investigación. ¿Cuál es el enfoque de la investigación? ¿Me lo recuerdan ustedes que ya lo tenemos súper claro? ¿Cuál es el enfoque que tenemos en nuestra investigación, chicos? Profe, nosotros tenemos enfoque descriptivo. El enfoque es el enfoque cualitativo. ¿Listo? El tipo ya es descriptivo, pero el enfoque que nosotros tenemos es el enfoque cualitativo. ¿Listo? Recordemos que hay dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, ¿cierto? Entonces, nuestros trabajos, nuestros proyectos tienen el enfoque cualitativo. ¿Por qué tenemos un enfoque cualitativo? Porque nosotros estamos encargándonos de describir todo lo que en una investigación cualitativa se caracteriza, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra investigación es cualitativa porque estamos trabajando sobre un fenómeno, ¿cierto? O sobre algo que nosotros lo trabajamos desde la etnografía también, como etnógrafos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el fenómeno que nosotros encontramos en nuestros territorios? Pues los fenómenos de memoria ancestral, ¿sí? Los fenómenos de tradición oral, los fenómenos que son, por ejemplo, la gastronomía, ¿sí? Son temáticas que se las puede, perdónenme un ratico, acepto a los compañeros que están llegando, listo. Listo. Entonces, ¿por qué es cualitativo? Porque pues trata temáticas como fenómenos, perdónenme, listo. Trata fenómenos, ¿qué más trata? Trata sobre características, por ejemplo, ¿no? De una población. ¿Qué más se puede revisar desde una investigación cualitativa? Porque recordemos que a diferencia pues de la cuantitativa, nosotros trabajamos con unidades de análisis, ¿sí? No trabajamos con cifras o con muestras, ¿cierto? Sino con unas unidades, con unas pequeños grupos de personas que nosotros miramos y observamos y reflexionamos acerca de eso para saber qué era lo que estaba pasando, qué es lo que está pasando y cómo nosotros desde la pedagogía, desde la educación, desde todo este enfoque que nosotros estamos llevando desde la investigación, miramos que se pueden observar, reflexionar y concluir muchas como reflexiones, como muchos aportes a la ciencia como tal, ¿sí? A esa parte académica en la que nosotros ya nos estamos formando. Bueno, entonces por eso nosotros tenemos un enfoque de investigación cualitativo. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer inicialmente? En el marco teórico, de una nos preguntan cuáles son estas partes. El enfoque, el método, que es una investigación-acción educativa, el tipo, que es el tipo descriptivo, porque justamente vamos a describir, vamos a narrar, vamos a reflexionar sobre ello, y finalmente, cuáles fueron los instrumentos y técnicas que utilizamos para nosotros recolectar toda la información que estamos obteniendo en este momento. Bueno, entonces esos son los puntos claves de este marco metodológico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir un poquito de por qué es una investigación cualitativa, vamos a hablar un poquito de qué es una investigación cualitativa, que es lo que estamos haciendo de manera muy general aquí, pero también lo vamos a ir llevando y relacionándolo con nuestra temática, ¿sí? Entonces, relacionar el enfoque cualitativo con nuestro tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es una investigación cualitativa en la memoria ancestral? ¿Sí? Porque entonces explicamos un poquito a grandes rasgos qué es una investigación cualitativa y vamos especificándonos un poquito más y centrándonos en nuestro trabajo, ¿vale? Entonces yo diría que ese párrafo más o menos debería tener por lo menos unos 10 renglones, ¿vale? Entonces eso es lo que nosotros vamos a obtener allí en esa partecita, ¿listo? Y vamos a escribirlo, mejor dicho. Entonces, ya con ello, con este enfoque de investigación cualitativo, nosotros iríamos al método. ¿Cuál es el método que estamos usando nosotros en nuestra investigación? Acabé de decirlo. ¿Cuál es? Ustedes me dirán. El método es la investigación. Profe, el método, Ajá, cuéntame, por favor, Jonathan. profe, el método de la investigación-acción educativa. Exacto. Muy bien, gracias, José Jonathan. El método de la investigación es la investigación, acción educativa. ¿Listo? ¿Por qué nosotros tenemos esa investigación? Porque justamente lo estamos nosotros aplicando en un entorno educativo, ¿cierto? No lo estamos aplicando, por ejemplo, hay otros métodos de investigación, por ejemplo, la investigación-acción participativa, ¿listo? Que lo que hace es, bueno, sí, trabajar una investigación, revisar también desde la etnografía, miren que tiene características parecidas, pero la participativa, por ejemplo, trabaja más con una comunidad en general, no con una institución más específica, ¿cierto? Nosotros lo estamos trabajando en una institución educativa, por eso es que la metodología de esta investigación es justamente, como el nombre lo indica, investigación, acción educativa, ¿vale? ¿De cómo se caracteriza esa investigación, acción educativa? Recuerden que nosotros, cuando iniciamos la parte de la práctica pedagógica, ¿sí? Voy a hacer esto un poquito más grande. Cuando nosotros iniciamos la práctica pedagógica en las instituciones, perdónenme, es que estoy dándole entrada a los compañeros que faltaban. Entonces, ¿cómo iniciamos? ¿Iniciamos haciendo una planificación de una o qué iniciamos nosotros haciendo en las aulas y sobre todo en los diarios de campo que nosotros debíamos revisar para después diligenciar ese formato? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Qué acción nosotros hacíamos? ¿Quién recuerda? Profe, no le entendí muy bien lo que quiso decir. Ya, listo. Verás, ¿no, Jonathan? Cuando ustedes iniciaron la parte de la práctica pedagógica, ahorita nosotros ya estamos incluso implementando una planificación que ya ustedes diseñaron, ¿sí? Pero, ¿qué fue lo que hicimos nosotros al principio de esa práctica pedagógica? ¿Qué era lo que debíamos hacer para diligenciar nosotros esos diarios de campo que debíamos entregar en los cursos de práctica? ¿Qué iniciamos haciendo con esos videos? Profe, con los videos iniciamos mirando los videos y haciendo unas reflexiones, como un análisis. Exacto, exacto. Primero nosotros iniciamos observando, ¿cierto? Lo voy a poner por acá para hacerlo como
A ver. Espérenme. Voy a tomar mejor otra diapositiva para explicar esta partecita. Voy a hacerlo así. Lo que nosotros iniciamos haciendo fue una observación, ¿cierto? Así como ustedes lo miraban, revisaban los videos antes de que pues ya fueran al campo como tal, a su campo de trabajo, ¿sí? Entonces nosotros observábamos unos videos, revisábamos qué tanto los profes experimentaban en el aula de clases, qué era lo que ellos hacían, cómo debían de pronto tomar estrategias para trabajar, por ejemplo, la disciplina, trabajar la participación, trabajar toda la parte de los valores, incluso de los estudiantes, y cómo ya iban al tema como tal, a asumir la temática, ¿cierto? Nosotros hacíamos una observación. Después de eso, como el mismo Jonathan lo dijo, nosotros hacíamos una reflexión, ¿sí? Reflexionábamos acerca de ello. Nos preguntaban a veces los diarios de campo en esas reflexiones, ¿qué es lo que usted puede observar? ¿Qué estrategias usted vería necesarias para mejorar esas partes en las que de pronto al docente se le salía de las manos alguna situación, ¿cierto? En el aula de clases, que era lo que nosotros reflexionábamos acerca del comportamiento, del aprendizaje, de la enseñanza, ¿cierto? Entonces, después de esa observación, nosotros nos íbamos a una reflexión. Listo. Hasta allí nosotros ya entendíamos, bueno, sí, el profe le va bien, al profe le faltaría esto, listo, y con ello reflexionamos. Con esa reflexión, después, cuando fueron pasando ya los periodos y fuimos subiendo el nivel en los semestres, nos pidieron a nosotros ya diseñar como tal unas secuencias didácticas, o ya con esa revisión de esos videos y la experiencia que ya íbamos teniendo con esa observación, fuimos revisando unos derechos básicos de aprendizaje, que cómo se relacionaban con la educación, que cómo podríamos usarlos nosotros, implementarlos en nuestras aulas de clase, que desde qué área, por ejemplo, podíamos nosotros tomarlo para ya aplicarlo con nuestra temática, ¿cierto? Entonces, con ello, nosotros nos pidieron hacer una planificación, ¿cierto? Entonces, eso es un paso que damos después. Planificación. ¿Listo? Y ya con esa planificación, y ahorita ustedes que se encuentran en ese momento de estar implementando todo lo que ya planificaron, disculpen un momento. Sí, John, voy a enviar la grabación. Ajá. Listo, entonces continuemos. Entonces, tenemos esa planificación, ya nosotros la diseñamos, ya nosotros realizamos las secuencias didácticas. Recuerdo que algunos profes decían, no solamente se trata de hacer 2 planes didácticos, ¿cierto? 2 planes de aula, o sino revisar esas mallas curriculares y saber que entre más nosotros secuencias didácticas diseñemos para después aplicarlas, pues más íbamos a tener la experiencia ya de saber qué era lo que de pronto sí nos iba a funcionar, lo que de pronto no funciona tan bien, y las mejoras que hay que hacer también con respecto a esas planificaciones, ¿listo? Ustedes ya en este momento pues ya hicimos el ejercicio antes de solo pues realizar la planificación, de implementarlo, pero en este momento ustedes ya están en un punto en el que ya están implementando todo lo que planificamos para su proyecto pedagógico. ¿Listo? Ya no se trata solamente de un ejercicio, digamos, por enviar la actividad para el curso, sino que ya estamos construyendo su proyecto pedagógico para su graduación. ¿Listo? Entonces, después de esta observación, después de la reflexión,
Después de la planificación, nosotros estamos en este momento haciendo un actuar. Estamos actuando, ya fueron implementadas, ya las estamos implementando. Y entonces aquí viene este concepto que es el actuar. ¿Ustedes sí están viendo la pantalla, chicos? Por favor, ¿me confirman o no? Sí, profe. Sí, bueno, entonces de pronto, Jacqueline, no sé si sales y vuelves a entrar mejor para que puedas ver la presentación. Si estoy compartiendo pantalla, los compañeros la están viendo, no sé si puedes hacer ese ejercicio. Sal y vuelve a entrar. De pronto se regule. Listo, entonces miren que estos cuatro conceptos que tenemos aquí son las acciones que hemos realizado a lo largo pues, de nuestra práctica pedagógica, ¿listo? Y se van relacionando en sí. ¿Por qué? Porque nosotros no simplemente vamos a decir, vamos a iniciar siempre desde la observación y segundo va a ir reflexión y etcétera, etcétera, ¿sí? Sino que también podríamos tomarlo desde cualquiera de los puntos y vamos a ver que cada uno nos va llevando al otro. Por ejemplo, si planificamos, después actuamos y después observamos cómo nos va con ese actuar. ¿Listo? Observamos, por ejemplo, en el aula, con el actuar que ya estamos haciendo, con la implementación, con los talleres, con las entrevistas, con las encuestas, con todo esto, nosotros observamos y después también reflexionamos, ¿sí? Si iniciamos igual desde el actuar, bueno, actuamos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que ya teníamos algo planificado en nuestra mente, ¿sí? Así no sea físicamente, pero sí ya más o menos llevamos la experiencia de cómo podríamos abarcar nosotros o asimilar un aula. Actuamos, observamos, reflexionamos y de ahí sí ya planificamos a ver cómo nos puede ir mejor, ¿sí? Entonces miren que desde cualquiera de los puntos que nosotros podríamos iniciar, nos va a llevar siempre como a un círculo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a permitirme hacer aquí unas flechitas. Para que miremos que cada uno pues lleva a ese punto. ¿Listo? Y este último. Listo. Entonces ahí ya nos queda pues mejor, sabiendo que desde cualquier punto que nosotros lo vayamos a tomar, pero pues la idea era explicarlo yo desde el punto en el que ustedes iniciaron, que era la observación, que era esta parte, ¿listo? Pero así es como se va construyendo lo que a nosotros nos va a preguntar en el segundo punto específico de ese marco metodológico, que se llama la investigación, acción educativa. Esto es lo que regula esa investigación-acción educativa, ¿sí? Que nosotros observamos, que nosotros reflexionamos, que con ello planificamos y finalmente actuamos. ¿Listo? Esa es lo que habla de esta investigación educativa. Eso es lo que caracteriza justamente a ese método de investigación. ¿Listo? Es un proceso que, así como nosotros como que nos orienta a realizar pues toda la clase, a planificar a todo esto, también a nosotros nos invita a reconocer o a desaprender lo que en un momento nosotros ya pensábamos que estaba bien, porque recordemos que nosotros tuvimos una educación convencional que se podría decir que perdón, se podría decir que en esa mayoría de la educación que nosotros tuvimos cuando fuimos estudiantes, era memorística, ¿cierto? Era memorística, no había como en sí algo un poco más significativo. Entonces eso es lo que hablamos nosotros primero, pues en el marco teórico con respecto al constructivismo, ¿sí? Pero también de la mano con ese marco metodológico que es la investigación, acción educativa. ¿Listo, chicos? No sé si hasta aquí vayamos bien o tengamos alguna pregunta. Cuéntenme, por favor.
Profe, de mi parte, muy bien. No sé las demás compañeras si estén de pronto comprendiendo. Ya, muchas gracias, Jonathan. Bueno, entonces, bueno, sabemos aquí, ¿no? El método de investigación acción educativa, pues él busca reflexionar, qué es lo que nosotros vamos a hacer justamente en ese cuarto capítulo sobre el aprendizaje y la enseñanza. En ese cuarto capítulo, pues nosotros lo que ya vamos a enfocarnos a realizar es esa reflexión de todo lo que encontramos como resultado después de haber aplicado todos las técnicas y los instrumentos de recolección. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a explicar entonces. Igual que en el cualitativo, nosotros hablamos generalmente, de manera muy general, de la investigación cualitativa, de por qué estamos haciendo la investigación cualitativa y por qué se relaciona con nuestro tema, por qué nosotros estamos haciendo eso. Igualmente pasa en el método de investigación acción educativa. Mencionamos de qué se trata esa investigación-acción, damos las generalidades de esa metodología, pero también la relacionamos con lo que nosotros ya hicimos durante todo este proceso que ustedes han tenido académico desde que empezamos a ver la práctica pedagógica, ¿sí? Entonces podríamos hablar primero pues de cómo fue que nosotros observamos, de cómo reflexionamos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces es así como nosotros vamos a describir y enfocar nuestro trabajo un poquito más allá con respecto a nuestra temática que elegimos, ¿sí? Porque la tradición oral será que nos lleva a nosotros a reflexionar sobre esa temática, ¿sí? Porque es un fenómeno, porque es algo que nosotros encontramos, estudiamos un caso muy particular con cierta población y desde la parte educativa, desde esa línea ya pedagógica, nos llevó a nosotros a reflexionar de esta forma. ¿Listo? Entonces también, esta parte también podría ser otro párrafo en el que ustedes pues sientan que queda pues explicadito porque es una investigación acción educativa. Ahora les comparto bibliografía de algunos autores que hablan sobre esa educación, sobre ese método de investigación, para que lo citen. También podríamos citar un párrafito ahí y relacionarlo y reflexionarlo e interpretarlo desde nuestro conocimiento. ¿Listo? Y finalmente no, nos faltan aún dos. La otra parte que nos pregunta, o del que tenemos que escribir un poco en ese marco metodológico, es el tipo de investigación. Que ustedes saben que nuestra investigación es de tipo descriptivo. ¿Sí? Justamente ya sabemos eso, ¿cierto? Vamos a describir lo que encontramos nosotros en una población específica, vamos a describir cómo nos fue a nosotros con aquellos estudiantes de tercero, con aquellos estudiantes de cuarto, de quinto grado, qué fue lo que nosotros encontramos y vamos a narrar, bueno, la narración y la descripción son dos tipos, ¿no? De textos literarios, pero se parecen mucho en el sentido de que nosotros narramos, de que nosotros describimos las características de esta población. Y ustedes ya, además de las características, vamos a describir algunos resultados de lo que encontramos allí. ¿Listo? Entonces, vengan, denme un minutico. Listo. Tipo descriptivo. Entonces también, escribir porque es descriptivo de manera general y relacionarlo y después relacionarlo con nuestra investigación, con nuestra temática.
¿Listo? Igual que en los anteriores dos. Igual que el enfoque, igual que el método, así va igual el tipo descriptivo. ¿Listo? Y lo que nos pide finalmente, ahora sí, es la parte de las técnicas de recolección de información. Entonces, para ello, yo les voy a recomendar que, pues para que se haga un poquito más, no sé, o sea, solamente es una idea, ¿no? Como un poquito más organizado, podríamos nosotros hacer una tablita. Solo es una idea, ustedes después ya revisan cómo les queda mejor, ¿listo? Pero denme un segundito, yo busco el trabajo que quiero mostrarles para que nos pudiéramos guiar desde allí. A ver, ¿cómo se llama? No sé dónde me perdí. A ver, regálenme un minuto más, yo lo busco bien por aquí. Aquí está. Listo, entonces, listo. Entonces, verán, tengo de pronto la recomendación de que lo hagamos por objetivo. Aquí la idea en el punto 4, que lo que nos pide son las técnicas e instrumentos que nosotros utilizamos para para esa recolección de información. Entonces lo haríamos más o menos por objetivos. Entonces elegimos, nosotros tenemos 4 objetivos en nuestro trabajo, ¿listo? Luego, la técnica que nosotros usamos y el instrumento que ya aplicamos, ¿listo? Entonces, la técnica o procedimiento. Y aquí ya haríamos el instrumento o herramienta. ¿Listo? Entonces ustedes aquí ya pondrían el primer objetivo, que la mayoría pues tiene la identificación. Identificar o fomentar, bueno, voy a hacer solamente el ejemplo. El segundo, que ya es el diseño de los planes. El tercero, que es la implementación. Y el cuarto, que ya es la reflexión y análisis. ¿Listo? Entonces ya con esos 4 objetivos que nosotros ya tenemos cada uno de ustedes en sus trabajos, vamos a saber cuáles fueron las técnicas que utilizaron. Voy a poner yo solamente ejemplos. Entonces, por ejemplo, en el primer objetivo, lo que ustedes fueron revisar bibliografía, ¿cierto? Revisión de bibliografía.
¿Qué más hicieron en esa parte inicial? Revisión de documentos, revisión documental. Identificar. ¿Listo? Y los instrumentos pues que ya usaron como tal fueron las fichas bibliográficas, ¿cierto? Todo lo que ustedes hicieron en los primeros ejercicios de cómo llegar hasta o sea, recolectar información sobre esa temática que ustedes eligieron, ¿cierto? En esas fichas bibliográficas. Ese es un ejemplo, ustedes pueden poner más. Ya en el diseño como tal de las secuencias didácticas, ustedes ya tuvieron que ir a hacer un trabajo de campo, ¿cierto? Entonces podemos poner aquí trabajo de campo. ¿Y qué hicieron con ese trabajo de campo? Diligenciar unos diarios de campo, ¿sí? ¿Qué más ustedes hicieron en esa parte? Ya hicimos unos análisis de las fuentes primarias que encontraron. Bueno, eso también lo hicieron en el primer objetivo, ¿cierto? Pero bueno, también lo podemos mencionar. Análisis de fuentes primarias con respecto a la temática. También revisión documental. Aquí ya hicieron observación, porque eso fue lo que ya nos orientó el ejercicio a que debíamos observar, ¿cierto? Los videos, pues, o los que ya estaban en ese momento en el campo de trabajo, pues también lo que hacíamos era observar, ¿cierto? Entonces aquí ya ustedes aplicaron también entrevistas, bueno, a los sabedores, ¿no? A los estudiantes, pues ya fue más en la implementación, pero pues también escuchar a veces los relatos que contaban, relatos de los entrevistados. Esos son los instrumentos que ustedes tenían. Y pues también fichas bibliográficas, porque también iban de la mano con la bibliografía que ya iban ustedes consultando, ¿cierto? Listo. En el tercer objetivo, ya en la implementación como tal, sería el trabajo de campo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron los procedimientos? Por ejemplo, talleres, todos los recursos que ustedes utilizaron, ¿sí? Talleres de campo, talleres, evaluaciones, todo lo que ustedes iban ya aplicando como tal y están en este momento, ¿no? También aplicando como tal para recolectar esa parte de la implementación, qué resultados nosotros vamos a encontrar allí. ¿Listo? Y ya en la reflexión y en el análisis, pues ustedes ya, esa es ya la parte también, ¿no? Trabajo de campo como tal. Y ya la parte de el análisis de esos trabajos. Diarios de campo. Talleres también. Listo, entonces miren que aquí en esta tablita ustedes ya podrían caracterizar un poquito más puntualizado qué fue lo que nosotros hicimos en cada uno de esos objetivos específicos de su trabajo. ¿Listo? ¿Cuáles fueron las técnicas que utilizamos? ¿Cómo procedimos nosotros a abarcar cada uno de esos objetivos? Y ya cuál fue el instrumento que utilizamos para recolectar como tal la información que nosotros ahora ya tenemos y lo que se está obteniendo. ¿Listo? Entonces, esta es la parte 4. Entonces, miren, tenemos el enfoque, que es la parte 1, el método, que es la parte 2, el tipo, que es el punto 3, y bajémoslo un poquito para acá, y ponemos aquí la parte 4, que son técnicas e instrumentos de recolección de información. ¿Sí? Aquí es importante pues también hablar un poquito de manera general de qué se tratan esas técnicas e instrumentos, por ejemplo. ¿Listo? Ustedes ya adelantaron esa parte, ¿no? De qué es una entrevista, de qué es una encuesta, pero entonces aquí vamos a trabajarla un poquito más relacionada con su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros aplicamos la entrevista? Bueno, la entrevista sí es un instrumento que nosotros usamos o una técnica que utilizamos para recolectar información, y en mi trabajo es importante por esto y por esto.
¿listo? ¿Cuáles fueron los talleres que nosotros aplicamos? ¿Por qué es importante hacer talleres, por ejemplo, cuando ustedes hicieron con preguntas para padres de familia, ¿cierto? Entonces, esos son talleres ya que fueron ya llevados a la institución educativa, pero con una población más específica de la institución, que son los padres de familia. Entonces, ¿por qué son importantes esos talleres y cómo se relacionan también con su temática? ¿Listo? Entonces, como les digo, esta es ya toda la parte del marco metodológico que tendríamos nosotros pues ya que cumplir con esta parte en nuestro proyecto pedagógico. ¿Listo? Entonces quisiera saber si hay alguna pregunta, si nos queda más clarito esta parte o si hay alguna duda, pues comentémosla, por favor, chicos. Esta es la parte más cortica, ¿sí? Porque el primer capítulo, pues ustedes ya lo tenían, es un poquito más largo por todo lo que tiene que ver con el planteamiento, la descripción, los objetivos, la justificación, todo eso, ¿vale? El segundo, pues sí, es el marco contextual y el marco teórico y conceptual, que ustedes ya tendrán esta semanita, pues para terminarlo y para ya darle la forma que debe tener como tal el marco, con el ejercicio que ustedes ya tenían antes y con lo que vimos anteayer con la asesoría. Y el marco metodológico sí es un poco más puntual, porque es cualitativo, porque es acción educativa, porque es descriptivo y cuáles fueron las técnicas que nosotros utilizamos. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. No sé si hay alguna pregunta o dejaríamos allí esa parte. ¿No? ¿Todo entendidísimo? Bueno, listo. De Entonces, mi pues doy parte, por sí. hecho que no. Bueno, gracias, Jonathan, por responder. Espero que los demás pues también estén de acuerdo, estamos claros. Cualquier cosita pues me dicen, me van diciendo y vamos avanzando. ¿Vale, chicos? Muchísimas gracias por estar aquí hoy y ya estamos charlando en la semanita, ¿no? Que tengan un bonito fin de semana. Un abrazo, hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias.